Muy bien. Entonces, el día de hoy me compete hablar sobre lo que es la enfermedad de Parkinson avanzada. Diría que quizás es un tema que nadie le gustaría, o pacientes que a veces quizás no quisiéramos que fueran los que entraran por esa consulta, ¿verdad? Pero no siempre los pacientes van a llegar en una etapa inicial, que tengan una buena respuesta a la medicación, que sean funcionales, que puedan seguir trabajando, que puedan tener su actividad de vida, diríamos que casi dentro de lo normal. Lamentablemente todos van a avanzar de un modo diferente, como podemos ver acá. ¿Por qué? Porque, como decía la doctora, pues es una enfermedad que progresa, que cambia, y como veremos a lo largo de la conferencia, veremos qué cosas vamos aclarando y cuáles términos o diagnósticos tenemos que ir redefiniendo al pasar el tiempo. Esas son algunas de las subvenciones educativas. Sobre todo tengo conflicto con lo que es la Parkinson's Foundation y el consorcio Large PD de Latinoamérica. Una breve agenda de los tópicos a tratar, veremos una breve introducción, alguna fenomenología, tanto motora como no motora de la enfermedad, y algunos aspectos terapéuticos. Entonces, tenemos muchos retos en cuanto a la perspectiva del diagnóstico y del abordaje de lo que es la enfermedad de Parkinson avanzada. Pues tenemos pacientes en etapas tempranas que pensamos que van a avanzar en un mismo tiempo. Sabemos que quizás a veces hemos escuchado que los pacientes con Parkinson pues estarán en una etapa avanzada después de los 15, 20 años, pero sabemos todos aquí que tenemos pacientes que entre el quinto y el 10º año ya están limitados, quizás alguno confinado a una silla de rueda. Incluso no cuestionamos si realmente el paciente tiene enfermedad de Parkinson. Y para definir lo que es la enfermedad de Parkinson avanzada, se utilizan muchos aspectos, no solamente desde el punto de vista motor, sino también desde el punto de vista no motor. Pero hay algunos síntomas de ambos aspectos que pueden a nosotros, pues, hacernos sospechar o pensar que un paciente está en una etapa avanzada de la enfermedad, y sobre todo pueden ser factores predictores de una mortalidad entre 5 y 10 años posterior a la presentación de uno de estos síntomas. Dentro de eso está lo que son las caídas, lo que es la psicosis y lo que es la demencia, que es parte de la sintomatología de una enfermedad avanzada. Y un predictor, pues, diríamos que potente para algunos fenotipos o genotipos de presentación. Entonces, como decía la doctora, cambiando paradigmas, pues este es un artículo reciente, incluso de este año, de lo que es la Sociedad Internacional o Mundial de Parkinson y Desórdenes Relacionados, donde vemos acá que debemos quizás redefinir lo que es el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson. Vemos lo que es la enfermedad de Parkinson como un síndrome o un amplio síndrome clínico. Ya la sintomatología aquí todos la sabemos, ¿verdad? No la vamos a mencionar, pero dependiendo de qué otra clasificación por subtipos, ya sea basado en las manifestaciones clínicas, un síndrome parkinsónico podríamos llamarlo en sentido general, pero dependiendo de algunos aspectos, que no lo tocaré en esta plática porque no es lo que me compete, pues lo podemos describir en un síndrome A y quizás un síndrome B. Otro basado en mecanismos de la patología también, ya que sabemos que si vemos patológicamente hablando, no todos los pacientes con Parkinson tienen directamente o puramente una alfa-sinucleopatía. Incluso tenemos algunos subtipos genéticos como lo que es el ARC2 o la parquina, que prácticamente algunos ni tienen mutación o no tienen ese componente patológico como tal de lo que es la alfa-sinucleína. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a decir que probablemente nosotros no podemos encajar a todos los pacientes con enfermedad de Parkinson como un mismo paciente. Cada paciente es diferente, tiene una evolución tanto de los síntomas motores como no motores distintos, y el manejo puede cambiar. ¿Y por qué es necesario redefinir lo que es la enfermedad de Parkinson o irla clasificando probablemente en los siguientes años o décadas, dependiendo de estos hallazgos? Pues porque el paciente pregunta qué causa mi enfermedad, no a todos se la causa lo mismo. Otros te preguntan, ¿cómo voy a estar en 5 o 10 años? No todos van a estar igual de 5 a 10 años. ¿Y cuál es el mejor tratamiento para mí? Incluso con las terapias actuales que tenemos, sabemos que a todos los pacientes no le va igual. Quizás usted le pone un triexifenidilo a un paciente y te llega psicótico con el mismo tiempo de la enfermedad, quizás con la misma edad, y al otro le va muy bien. Entonces, aún con las terapias actuales, cada paciente es diferente. Entonces, hay algunos autores que han dicho que cuando nosotros llamamos enfermedad a algo es porque tiene la misma base patológica, etiológica y el mismo mecanismo. Entonces, el Parkinson no tiene lo mismo. Entonces, probablemente es algo, un término que se vaya a ir redefiniendo en el tiempo. Ya para pasar a consensos que se han hecho, este es el Delphi,
que no fue más revisión de un conjunto de expertos en enfermedad de Parkinson y trastorno de movimiento, buscando el manejo y la definición de lo que es la enfermedad de Parkinson avanzada. Y como decía al inicio de la charla, pues algunos de los aspectos que se toman en cuenta son lo que es las fluctuaciones motoras, la severidad de esta, el tiempo que el paciente pase en off o malos momentos o momento de falla del fármaco durante el día que exceda 2 horas, lo que son las alteraciones del sueño, discinesia molesta para el paciente, que tenga más de 3 episodios de off al día, no motores o motores, caídas, demencia y psicosis. Vemos que la etapa de la enfermedad no solamente se define por los aspectos motores, sino los no motores. Y estos son otros ensayos donde vemos que diferentes tipos de personas, diferentes grupos o estudios, pues toman aspectos diferentes. Algunos toman en cuenta el tiempo, que si tienen más de 15 años lo asociaron, la presencia de demencia, si tienes respuesta o no a levodopa. Sabemos que a medida que la enfermedad avanza, pues la resistencia a levodopa puede ir cambiando, la presencia o no de alucinaciones y de demencia, disfagia, hipotensión ortostática, entre otros, y otros muy importantes, pues la presencia pues de caída y lo del deterioro cognitivo. Esos son diferentes ensayos clínicos donde se toma en cuenta pues para ver. Y en conclusión, esto es parte o el ranking 3 de los aspectos clasificados por sintomatología. Si nos vamos a los aspectos no motores, pues las fluctuaciones motoras, que ya veremos cuáles son, la presencia de discinesias, los episodios de off o de apagados en el día. Dentro de los aspectos no motores, pues está lo que es la demencia, la psicosis, las alteraciones del sueño, y dentro de los aspectos funcionales, las limitaciones en el paciente poder realizar las actividades de la vida diaria. Entonces, la enfermedad de Parkinson avanzada, sabemos que hay disfunción de vías dopaminérgicas y no dopaminérgicas. La enfermedad de Parkinson no es puramente un daño que se limita pues puramente a las vías nigroestriadas, ¿no? Entonces podemos decir que la nomenclatura puede resultar un poco confuso. Algunos dicen que es la etapa complicada de la enfermedad, otro que es la etapa tardía, y así sucesivamente. Y recientemente, como vimos en diapositiva previa, pues el aspecto no motor toma cada vez más peso, incluso en ser un predictor para ver cómo le va a ir al paciente a lo largo de que la enfermedad avanza. Y ya en etapas muy avanzadas, pues como decía la doctora, nosotros no tenemos a veces guías para definir esto, sobre todo en etapas muy avanzadas. Ya el paciente que está confinado a cama, silla de ruedas. ¿Por qué? Porque a veces no es el paciente que va a los centros diagnósticos, que participan en ensayos clínicos para nosotros poder definir exactamente con precisión la respuesta terapéutica y la evolución de la enfermedad. Algo a tomar en cuenta dentro de lo que decía relacionado a la evolución de la enfermedad, no solamente basado en el aspecto motor, de cuando el paciente presenta discinesia, etcétera. Algo importante es sobre lo del deterioro cognitivo. Quizá nosotros decimos, o es lo normal, que el 50% de los pacientes con más de 10 años desarrollan demencia, pero tenemos algunos aspectos no relacionados con esto, por ejemplo, lo que es la falla cognitiva. Eso es en un paciente que no tenga una mutación genética como el gen de la GBA, que sabemos que lo típico es que desarrolle demencia temprana. Si miramos en este estudio, por ejemplo, desde el primer año en adelante, cuando comparamos pacientes con la mutación positiva del gen GBA con el no GBA mutado, pues cae lo que es el MoCA o la evaluación cognitiva de Montreal. Entonces, quiere decir que puede confundirnos, incluso pensar que el paciente tiene una demencia por cuerpo de Lewy por lo rápido que presente lo que es el deterioro cognitivo. Algo solo a modo de recordatorio para seguir haciendo mención de los ensayos y estudios clínicos que hacemos aquí en la República Dominicana y sobre todo por el artículo previo que le mostraba sobre la mutación del gen GBA. El gen GBA es el que nosotros más tenemos aquí en República Dominicana hasta ahora. Ahí no está el resultado completo, por eso es más o menos el resultado dentro de los 315 pacientes que tenemos genotípicamente estudiados aquí en el país, y vemos todas las subvariantes dentro de la mutación del gen de la beta-glucocerebrosidasa A. O sea que nosotros tenemos muchos pacientes con deterioro cognitivo inicial, con una evolución más rápida relacionado con esa mutación genética. En cuanto a la enfermedad como tal, pues nosotros sabemos que en la etapa inicial el paciente tiene buena respuesta a levodopa, le damos medicaciones quizá cada 4 horas, que es lo más o menos mínimo, y el paciente tiene una buena ventana terapéutica, es funcional. Ahora, a medida que la enfermedad avanza, sabemos que esa ventana terapéutica, pues como vemos aquí, se va estrechando y que hay un excesivo aumento de lo que son las fluctuaciones motoras y las discinesias. ¿Qué ocurre gráficamente hablando en un cerebro en un paciente con enfermedad de Parkinson? Bueno,
Eso es la corteza, vamos a decir, de un individuo normal, el estímulo cortical, la modulación de lo que son la vía GABAérgica y glutamatérgica. El paciente con Parkinson avanzado o ya entre fluctuaciones y disinesia, pues si está en estado de off, tenemos hiperactiva la vía indirecta. Y esta vía está hipoactiva, entonces ocurre que el paciente está mayor parte del tiempo en estado de off o de apagado, o se conoce como esas fluctuaciones motoras, cuando el paciente empieza a percibir esa baja de dopamina, que se puede cuantificar a nivel plasmático, pero ya a nivel clínico el paciente también lo percibe. Y ya el estado disinético o un cerebro disinético es aquel en el que está hiperactiva. Cuando le damos dopamina exógena al paciente, pues empieza a presentar lo que son las disinesias por una hipoactivación de la vía indirecta y una hiperactivación pues de la vía indirecta. ¿Qué ocurre? Bueno, no solamente tiene que ver con la neurodegeneración de la vía nigroestriada, sino que también eso tiene que ver con vías relacionadas con los fármacos, entre otras cosas, como veremos más adelante, para la presencia de disinesias en un paciente con Parkinson. Pero no es puramente por disfunción de la vía dopaminérgica, también tenemos disfunción de otras vías como la glutamatérgica, serotoninérgica, entre otras, que conllevan que cuando administramos al paciente levodopa, pues tenga las disinesias inducidas por levodopa. Algunos pacientes pueden responder muy bien a lo que son el anti-NMDA, como lo que es la amantadina, pero otros no tanto, dependiendo de ciertos receptores. Y algo para ver acá brevemente en este video, pues, es que en cuanto al tiempo de presentación de las disinesias, déjame ver si este está corriendo. En el primer video el paciente está en un estado de off, no está medicado, pero es un paciente que nunca ha sido medicado, es un jovencito de 30 y pico de años, y ya en el segundo video el paciente recibe levodopa por primera vez, porque a veces decimos que depende del tiempo que el paciente tenga consumiendo levodopa para que haga disinesia. A él se la dimos por primera vez en la consulta haciéndole un test y el paciente empieza a presentar disinesia, que va a favor de la gráfica que le mostraba anteriormente, que no tiene puramente que ver con el tiempo que el paciente tenga tomando la levodopa. Ahí se ve leve, pero se ve la disinesia más o menos aquí en cuello de tronco que el paciente presenta. Entonces, ya para ver lo que son las fluctuaciones motoras como tal, pues diremos que un paciente estable pues ingiere levodopa, toda la ventana terapéutica, que es la parte en blanco, está cubierta. El paciente con fluctuaciones motoras, o lo que define las fluctuaciones motoras, es que el paciente, ese episodio de levodopa, el paciente lo percibe. O sea, esa dosis de levodopa a nivel sérico, el paciente percibe cuando se medica, cuando entra, cuando sale el efecto de la medicación, y las manifestaciones clínicas van a estar dadas por la siguiente. En cuanto a las fluctuaciones motoras, pues tenemos los episodios de wearing off. El paciente percibe lo que es ese deterioro del efecto del fármaco. Los off súbitos o impredecibles, en el cual el paciente va caminando, tiene efecto de levodopa muy normal y de un momento a otro pues se va el efecto y se bloquea. El random off, el super off y el join, que es el paciente que se pasa todo el tiempo con disinesia. Usted lo medica, tiene disinesia, se le va el efecto, tiene disinesia y todo el tiempo tiene disinesia. Y la falla de dosis y retraso en el inicio de dosis, como veremos más adelante cuáles son las causas, pero el paciente se medica y cuando se excede más de 30 minutos para que la levodopa haga efecto, se considera que es un ON retardado. Las disinesias, que pueden ser de pico de dosis, cuando inicia el efecto del medicamento, de fin de dosis, todo el tiempo, que son las disinesias bifásicas, entre otras. Y algo muy importante y que da mucho, yo no diría, es como un poco de problema a los familiares, son los off no motores, porque es el paciente con un Parkinson avanzado que va a la emergencia porque tiene dolor de pecho, porque tiene dolor abdominal, porque tiene ansiedad, porque cree que se va a morir, y es porque esa bajada y subida de levodopa no solamente se percibe en cuanto a síntomas motores, sino también en el aspecto pues no motor. El modo de presentación de las disinesias, dependiendo del tipo de disinesia que el paciente tenga, pues esa es una paciente, un video de casa con disinesia bastante marcada que afecta cuello, tronco, bueno, tanto axial como troncal, apendicular, y vemos disinesia en cuello, sobre todo en extremidades superiores. Ahora, las disinesias de fin de dosis o de los episodios de distonía de off, pues el paciente va a tener disinesia predominio en miembros inferiores.
Ese es un artículo donde nosotros podemos ver algunos factores que nos ayudan a predecir cuál paciente va a presentar disinesia pues en etapas más tempranas, y en ese artículo los que se vieron con más frecuencia fue uno, pacientes que inician en edades muy tempranas, como el jovencito que vimos al inicio del video, altas dosis de levodopa, como veremos más adelante, la persona de Norteamérica también, y entre otros. Y ya para los episodios pues de wearing off o de fluctuaciones, pues también tiene bastante que ver lo que es el inicio de la edad, que sea más temprana, y la dosis de levodopa. Entonces, como podemos ver, dependiendo de qué subtipo, tanto motor como no motor, va a ser la presentación de las fluctuaciones, puede verse influenciado, entre otras complicaciones que van relacionadas con una enfermedad de Parkinson avanzada, por ciertos factores que tomamos en cuenta, no solamente de la vía dopaminérgica, sino la vía colinérgica, condiciones que afectan esta vía, pues nos llevarán a que el paciente presente un deterioro de memoria más temprano y toda esta sintomatología. Y ya para la presentación de fluctuaciones motoras, la respuesta o no de disinesia también va a verse influenciado por lo mismo. Entonces, la enfermedad de Parkinson avanzada pues es un concepto un poco con algunos signos de interrogación por todas las cosas que ya vimos que va a influir en esa etapa de la enfermedad. Va a depender de una diversidad bastante amplia de síntomas motores como no motores. Eso es algo, por eso le puse el artículo sobre la mutación del gen GBA. Por ejemplo, pacientes con GBA que desarrollan demencia muy temprano. Otros que tenemos pacientes con más de 20 años de Parkinson que quizás tienen un deterioro cognitivo muy leve. Entonces, eso influye. Hay los síntomas prodrómicos también, por ejemplo, se entiende que pacientes que presenten RBD o hiposmia pueden desarrollar trastorno cognitivo pues más temprano, es parte de lo que se ha dicho, y la disfunción gastrointestinal, entre otros. Entonces, hay muchos factores que van a influir en este diagnóstico. Ya para lo que es pues el abordaje terapéutico, la levodopa pues sabemos es la que tenemos aquí en el país, la más efectiva por mucho tiempo, y gracias a Dios que la tenemos porque sabemos que de otras terapias avanzadas pues no contamos con ella. Ya sabemos la efectividad que tiene, que dosis pues por encima de los 600 miligramos, aunque es más efectiva en reducir los síntomas motores cuando comparamos con placebo, pero asimismo también aumenta más pues el riesgo de que el paciente desarrolle disinesias, que las mismas se van a presentar usualmente después que el paciente tiene 4 años con la enfermedad. La levodopa de liberación extendida, aquí en el país hay una sola, ¿no? NACOM. Ay, perdón, la marca. Perdón, aquí hay una levodopa de liberación extendida en el país. Esa levodopa pues es una cápsula que trae como una capa de liberación inmediata para que antes de 30 minutos inicie el pico del efecto, otra capa de liberación más prolongada, y viene combinada con un ácido tartárico que es como un acidificante para que el inicio del efecto pues sea más rápido. Duplica el efecto de la duración pues en comparación pues con otra en cuanto al tiempo. Esta es cuando comparamos en diferentes gráficas, pues la de liberación inmediata de una vez funciona pero se deteriora más rápido, y aquí vemos diferente el tipo de presentación. Diferentes tipos de presentaciones, perdón, y esa es la que viene pues con toda esta combinación, tiene una estabilidad pues más larga, y se ha visto que cuando se mide a nivel sérico todavía a las 12 horas pueda que quede un poquito del medicamento a nivel sérico. En cuanto a la levodopa inhalada, que está en otros países, que es Limbrinja, viene como el sistema Arcus, que es como una bombita que el paciente la inhala. No tiene que hacer tanto esfuerzo, ya que sabemos que justamente se usa para los episodios de OFF, donde el paciente a veces ni puede tener una buena inspiración. Fue aprobada en el 2018 por la FDA, mejora en 10 minutos al paciente. Es sobre todo utilizada para esos episodios de OFF, pacientes, vamos a decir que tienen OFF impredecible, y no se puede usar más de 5 dosis al día. Hay fármacos que prolongan el efecto de la levodopa, ya todos estos lo voy a mencionar pues muy breve porque sería una charla para cada uno, ¿verdad? Pero los inhibidores de la ortometiltransferasa, está el entacapone, el opicapone, que es uno de los últimos, proveen 1 o 2 horas de aumento del OM cuando se compara pues el paciente que toma la levodopa sola a lo que lo tienen combinado pues con un inhibidor de la ortometiltransferasa.
La rotigotina, que es el parche de un agonista dopaminérgico, el único que viene pues en parche. Estos son dos de los estudios más importantes, que es el Cleopatra PD y el PREFER, donde vemos que ambos pues lo que hacen que cuando comparan con placebo o con pacientes que obviamente no lo consumen, pues reduce los episodios de OFF cuando sumamos la capacidad funcional durante todo el día del paciente a 1.6 horas en este y a 2.7 horas en esto, tanto comparando la parte de actividades de la vida diaria, que es la parte 2 del UPDRS, y la parte pues 3. En cuanto a la rasagilina, que sí la tenemos acá, pues también es otro de los fármacos. En este ensayo lo que se buscó fue ver la dosis que funciona y otra que iba a mejorar del paciente, y en esta pues uno de los objetivos del primario era ver cómo se maneja pues en los episodios de OFF de esos pacientes que tienen mucho tiempo de OFF en el día, con una respuesta pues positiva, y la percepción global de la mejoría de los síntomas por el paciente también. Sabemos que la dosis efectiva y la única que se utiliza pues es de 1 miligramos y así. Y aquí podemos ver también cuando comparan lo que es la rasagilina con el entacapone y placebo, pues ambos mejoran el OM. Ahora, la rasagilina no aumenta la discinesia como lo hacen los inhibidores de la COM, que es uno de los problemas que tienen, que es quizá ideal para pacientes que tienen más episodios de OFF pero no tanto para los que tienen pues discinesia, que es una de las causas que más lleva a que sea suspendido este fármaco. La safinamida, que es un inhibidor pues reversible de lo que es el IMAO-B también, aquí no la tenemos, fue aprobada desde el 2017, y en esta se ve que cuando se compara pues con placebo, mejora casi 2 horas el tiempo de ON o de bienestar durante el día del paciente con enfermedad pues de Parkinson, y aquí también lo vemos, cómo aumenta lo que son los ON pues sin discinesia, y en cuanto a reducir obviamente los estados de OFF durante todo el día. La opicapone, que es de lo último de los inhibidores de la orotometiltransferasa, pues aprobada por la FDA en el 2020, se toma 50 miligramos al día, reduce más o menos 1 hora los episodios de OFF, pero tiene un problema. Por lo menos yo tengo poquísimos pacientes que la han tenido porque la han traído de fuera, y de hecho se la he tenido hasta que quitar, porque son pacientes con una discinesia bastante marcada, inmediatamente tú se la retiras, pues ha mejorado, pero sí mejoran los episodios de OFF. Lo que hay que saber es a cuál paciente colocársela. Aquí tenemos lo que es el istradefinile, pues aprobado por la FDA en el 2017, es un antagonista de la adenosina, y también mejora más o menos, todos ellos prácticamente mejoran entre 1, máximo 2 horas al día los estados de ON o la reducción del OFF. Viene presentación de 20 y de 40 miligramos. La apomorfina subcutánea, que viene como un lápiz, como una pluma, así como los de la insulina, para rescate del paciente, pues igual respuesta que la levodopa, para OFF impredecible, sobre todo para esos pacientitos. La inyección es subcutánea y tiene un inicio de acción de menos de 10 minutos, con una duración de 60 minutos a 120 minutos. Otra que se utiliza para esos estados de OFF impredecible, pues es la apomorfina sublingual, que tampoco acá la tenemos, fue aprobada en el 2020. Es una tabletita que se pone debajo de la lengua, se debe disolver. Y alguna de las sintomatologías, por lo mismo, pues es los síntomas faringios que da, que a veces obliga a que se suspenda, y hay ciertas condiciones que hay que tomar en cuenta antes de iniciar el fármaco. Dentro del tratamiento de las discinesias, pues como ya sabemos, la amantadina es el medicamento uno de los más obviamente efectivos. Hay ciertos pacientes que le funciona más que otros, reduce las discinesias y también mejora tanto la rigidez, la lentitud, tiene efecto pues en esta sintomatología fuera de la reducción de las discinesias, obviamente sin aumentar, a todo lo contrario, reduciéndola. Hay que tener cuidado con ciertos pacientes. Tiene un efecto anticolinérgico. Lívidos reticulares se ve no tan frecuente como las alucinaciones en etapa avanzada, pero sí, de hecho he tenido varios casos, tal cual, el paciente que te dice que empieza con edema de las piernas o que cree que le está dando una trombosis, tiene cambio de coloración en las extremidades inferiores y es por la amantadina. Y una de las condiciones que más lleva a suspensión del fármaco pues es la presencia de alucinaciones o psicosis.
Ya está la formulación de liberación extendida de la amantadina, aquí no la tenemos, pero esa sí se usa en la noche para que el pico de acción pues esté más estable durante el día. La anterior, que es la de liberación inmediata, no debe utilizarse por las noches porque puede dar insomnio, aumentar la pesadilla. Lo ideal es que se utilice antes de las 5 de la tarde y esos son varios ensayos de lo que es la amantadina de liberación extendida que ya fue aprobada, aunque acá nosotros no la tenemos. Entonces, hay algunos pacientes que van a mejorar colocando esos fármacos, pueden tener funcionalidad, ajustando ciertas dosis y eso, pero hay otros que van a necesitar lo que es terapias que sean asistidas por dispositivos. ¿Cuáles van a ser esos pacientes? Bueno, dentro de los síntomas motores, disinesia u off, que sean molestos, que limiten el paciente, más de 2 horas de tiempo de off durante el día, distonía dolorosa, congelamiento de la marcha, sabiendo que hay algunos. Cada uno de esos síntomas puede mejorar con una terapia diferente, hay que puntualizar muy bien. Y dentro de lo no motor, las alteraciones del sueño y el impacto en las actividades pues, funcional de la vida diaria del paciente. Hay una ventana terapéutica del tiempo para que estas terapias pues funcionen, que hay que tomarlo en cuenta. Normalmente antes para algunos tipos de tratamientos, por ejemplo como es la estimulación cerebral profunda, se decía mientras más tiempo mejor. Ahora no, la estimulación temprana pues con ciertos criterios que se toman en cuenta con pacientes puntuales pues se puede iniciar quizás hasta 4 años en adelante del inicio de los síntomas y así sucesivamente. Para hacer mención de lo que es la levodopa en gel, pues sabemos que se coloca mediante gastrostomía. A veces antes de iniciarla se le pone una sonda nasogástrica al paciente. Es un gel de metilcelulosa, similar pues a la levodopa como tal. Reduce los episodios de OFF hasta 4.4 horas al día. Es una infusión que va constante por la vía digestiva. Mejora los ON libre de disinesia porque esas fluctuaciones que dan los picos de subida y bajada de la levodopa, pues al tener una estimulación más estable, pues se quita. En cuanto a esta, pues mejora bastante lo que son los episodios de OFF durante el día. Y como lo podemos ver acá también, lo que es la reducción de las, pues mejoría de las disinesias. Pero aparte de los aspectos motores, la levodopa en gel o la infusión continua de levodopa por vía gástrica también mejora todos los síntomas, casi todos los síntomas no motores, los genitourinarios, las alucinaciones, la disfunción sexual, entre otros. La apomorfina, que es un agonista pues dopaminérgico también, ya le mostré el que viene de rescate, que es en pluma, es el mismo mecanismo de acción, la única diferencia pues es que este se pone por vía subcutánea con una bomba que va siendo liberada durante el día, se calcula dependiendo de qué consuma el paciente de levodopa en el día y se hace pues un esquema y un ajuste para esta. En cuanto a la efectividad, pues en este estudio lo que se evaluó fue cómo el paciente percibe la mejoría en sentido general, pues en los aspectos tanto motores como no motores y los impactos de la vida diaria. En cuanto a la estimulación cerebral profunda, pues ya como todos sabemos, la efectividad que esta tiene cuando se compara con cualquier otra de las mejor terapias médicas, pues no va a superar lo que es la estimulación cerebral profunda en pacientes con criterios pues que sean bien elegidos y con buenos targets pues terapéuticos. Esas son algunas de las indicaciones que ya por razones de tiempo no la vamos a desglosar, pero en otras charlas pues ya la hemos visto. Esa es una de las pacientes de las que se han operado aquí en República Dominicana, donde nosotros podemos ver, era una paciente que tenía disinesia bastante marcada o unos episodios de OFF bastante impredecibles. Todas las fluctuaciones motoras habidas y por haber ella la tenía. Y aquí se ve pues ya la paciente posterior al procedimiento quirúrgico, incluso hasta más joven se ve. Ya hay otras terapias que son más invasivas dentro de las que se utilizan pues como soporte, que son lesiones, ya sea el IFU o lesión como tal. Cada una de ellas pues tiene sus ventajas y sus desventajas, pero cuando las comparamos pues las ventajas en sentido general, tiene pacientes que tienen poco compromiso con el seguimiento en el tiempo en las consultas, pero puede dejar un déficit que sea permanente. Ya esa es una parte para culminar de lo que es la guía en pacientes con Parkinson avanzado, pues aquí vemos prácticamente lo que hace es que resume todos los fármacos que nosotros vimos para ver cuáles son los más efectivos, ahí están todos con un alto nivel de evidencia, para tomar en cuenta si el paciente tiene deterioro pues de fin de dosis
Lo que hay es que tratar de ajustar los fármacos. Si el paciente tiene retraso en el inicio del efecto, alguna de las cosas a tomar en cuenta, si tiene Helicobacter pylori, pues tratar de erradicarlo. Si tiene estreñimiento, pues tratar de tratar lo que es el estreñimiento. Si tiene alguna bacteria intestinal o algo, pues tratar de eliminarla. Ya para lo que es las disinesias de pico de dosis, reducir la dosis de la levodopa, es una de las cosas que más ayuda, y agregar amantadina o clozapina es parte de lo ideal. Si el paciente tiene disinesias bifásicas, que es tanto al inicio como al fin de la dosis, a veces pues hay que aumentar. En el caso de ese paciente, es un paciente que tiene disinesias de fin de dosis, quizás ahí pensamos que está pasado en el pico de dopamina, pero cuando el paciente se inyecta apomorfina, a los pocos minutos las disinesias desaparecen, o sea que era una disinesia de fin de dosis. Y ya para terminar, pues el tratamiento de la enfermedad de Parkinson avanzada, así como la de la inicial, pues debe ser personalizado probablemente. Cada paciente es diferente, hay que tomar en cuenta síntomas motores y no motores del paciente, el estilo de vida que tiene, otras comorbilidades, tanto síntomas motores y no motores que predominen, y el aspecto genético viene a tomar un rol importante ahora y en estudios futuros. Como decía, es una enfermedad muy heterogénea, y en la enfermedad de Parkinson avanzada, a veces el paciente puede tener un diagnóstico tardío y no llegue a recibir el tratamiento optimizado, porque no nos detenemos a ver en qué tiempo hace disinesia, si son de on, si son de off, si tenemos que ajustar fármacos, retirar fármacos. El tiempo aquí es importante, debe de detectarse temprano. La causa mayor de mortalidad ya en pacientes con etapas muy avanzadas, pues es la neumonía, y siempre se debe optimizar tanto las terapias de reemplazo dopaminérgico como darle la opción al paciente de pasar a terapias avanzadas. Es cuanto y muchas gracias.